Estamos en nuestro quinto sermón de la serie Cristología y se hace importante continuar atendiendo el estudio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo para conocerle más a Él. Si vamos a poner nuestra fe en Jesús, nosotros debemos asegurarnos de que estamos poniendo nuestra fe en el Jesús de la Biblia y no en cualquier otro Jesús que nos hayamos inventado, un ídolo que hayamos hecho en nuestra mente o una idea equivocada que tengamos acerca de Cristo. Si nuestra vida depende de lo que creemos de Jesús, entonces es importante que nosotros atendamos las Escrituras para ver qué nos enseña. Y hasta cierto punto también es importante cuestionar qué estamos creyendo acerca de Jesús. Así que si vamos a conocerlo, si vamos a amarlo, si vamos a adorarlo y a seguirlo, entonces debemos asegurarnos que en verdad estamos conociendo al verdadero Jesús y no a otro Jesús. Y no sé cuántos de ustedes estas últimas semanas, han estado pensando en esto. Quizás algunos piensan que estos son sermones cansados y hasta cierto punto, quienes no aman la doctrina pueden pensar que estos son sermones aburridos. Pero déjenme decirles una cosa, la iglesia depende de Cristo, su vida cristiana depende de Cristo, todo depende de Jesús y necesitamos conocerlo y entenderlo a Él. Él no solo desea ser conocido de manera intelectual, el Señor ha de ser conocido de manera personal, en una relación íntima. Él dijo que la vida eterna era conocerlo a Él. Así que si vamos a tener vida eterna, necesitamos realmente conocerlo de una manera personal y de una manera íntima, en una relación viva, Así que yo no tengo ninguna intención esta mañana de comunicarles a ustedes únicamente información acerca de Jesús, sino que deseo que cada verdad expuesta cause en ustedes lo necesario para llevarlos a Cristo, para que puedan caminar con Él, permanecer en Él, para que Él sea nuestro Dios y nuestro Señor. Y quiero recordarles que en el primer sermón de esta serie que tuvimos, estábamos respondiéndonos la pregunta, ¿quién es Jesús? Y nos unimos a la declaración de Pedro cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que respondimos a la pregunta que Jesús es el Mesías esperado, que ese Jesús es el Hijo de Dios. En nuestro segundo sermón estuvimos viendo a través de los atributos y las declaraciones y el testimonio bíblico que Jesús es verdaderamente Dios, el Dios que se hizo hombre. Y en nuestros últimos dos sermones, estuvimos viendo que el Dios verdadero se hizo hombre en la persona de Jesús, teniendo dos naturalezas, una divina y una humana. Así que, por una parte, Jesús es nuestro Mesías, el Salvador prometido que llegó al mundo para salvar, al mismo tiempo que ese Jesús es el Dios verdadero y debe ser adorado y temido como Dios. Mientras que también se ha manifestado en carne, siendo completamente hombre, quien se acercó a nosotros para compadecerse en todo, y vino y se acercó a nosotros, y también nos llevó nuevamente a Dios por medio de Él. Así que, mientras meditamos en esto, estas no son verdades ligeras. Esto no es algo que usted debería pasar por alto. No son cosas poco importantes, son cosas muy importantes. Y cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana depende mucho de cómo conocemos a Jesús. Muchas personas aquí esta mañana, ahora mismo, Jesús para ellos es demasiado pequeño y por esa razón su vida cristiana está por debajo del estándar bíblico. Pero para muchos esta mañana Jesús es grandioso, es glorioso, es bello, es hermoso, es majestuoso, es admirable, es perfecto, es santo. Y por esa razón sus vidas como cristianas se ven transformadas, comprometidas, se ven con vitalidad, fuerza y compromiso hacia Cristo Jesús. Así que mi pregunta continúa siendo para ustedes, ¿quién es Jesús para ti? Y depende cómo respondas a esa pregunta. Usted podrá pasar una eternidad en el cielo o una en el infierno. ¿Quién es Jesús para ti? Y esta mañana, el tema que nos
toca es hablar acerca de los oficios de Cristo. Como pueden ver en pantalla, tienen ahí el tema de esta mañana, los oficios de Cristo. Y cuando hablamos de los oficios de Cristo, nos estamos refiriendo a aquellas designaciones o funciones que el Mesías ejercía para llevar a cabo la obra de Dios y el cumplimiento del plan de salvación. La Biblia enseña que Cristo tenía 3 oficios. Él tenía el oficio de profeta, Cristo era el profeta. Cristo tenía el oficio de sacerdote, Él es el sacerdote. Y Cristo tiene el oficio de rey, Él es el rey de reyes. Es importante que conozcamos estos oficios porque la obra de Cristo fue llevada a cabo a través de estos oficios. Cuando nosotros vemos a Jesús como mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo cumple estas 3 cosas, estos 3 oficios. En el Antiguo Testamento, un sacerdote no podía ser rey y un rey, evidentemente, no podía ser sacerdote. Posiblemente algún sacerdote podía ser profeta, pero no tenemos a ningún rey siendo profeta. Aunque quizás haya un caso en el que Pedro llama al rey David profeta. Sin embargo, nosotros encontramos que Jesús cumplía estos 3 oficios. Él era el profeta mediante el cual se nos ha dado el conocimiento necesario de Dios. Él es el sacerdote por el cual somos perdonados y justificados, resultando en la reconciliación. Y Él es el rey por el cual es eliminada toda nuestra enemistad y somos sometidos al gobierno de gracia de Cristo. Esos serán nuestros 3 puntos esta mañana. Los 3 oficios de Cristo: el profeta, el sacerdote y el rey. Pero posiblemente el tiempo no nos va a dar para ver los 3 oficios, así que solo veremos uno: el oficio del profeta. Si tienen sus Biblias a mano, por favor acompáñenme a Hechos capítulo 3, versículos 13 al 26. Hechos capítulo 3, versículo 13 al 26. Dice la palabra del Señor: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Versículo 22. Porque Moisés dijo a los profetas: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también anunciando esos días, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin
de que cada uno se convierta, ¿de qué? ¿De qué? De su maldad. En este pasaje que leemos esta mañana, el versículo 22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablo. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será, ¿qué cosa? Desarraigada del pueblo. Lo que nosotros tenemos aquí en Hechos capítulo 3 es el discurso del apóstol Pedro después de haber sanado a un paralítico. Para quienes han leído Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro da su primer discurso en el día de Pentecostés. Y luego da su segundo discurso después de haber sanado a un paralítico. Si conocen la historia, este paralítico estaba a las puertas de la iglesia llamada La Hermosa y les pidió algo de dinero a los apóstoles. Y Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó el paralítico y fue sanado. Inmediatamente las personas empezaron a ver lo que había pasado. Y el apóstol Pedro empieza a dar su discurso, y en su discurso él les recuerda a estos hombres que lo que acaba de pasar fue hecho en el nombre de Jesús, fue obra de Jesús, fue para la gloria de Jesús. Ellos no estaban haciendo un milagro en su propio nombre. Ellos ni siquiera tenían el poder para hacer ningún milagro. Todo lo que estaban haciendo era por el poder de Cristo. Y en este discurso les recuerda a estos hombres que ese Jesús es el profeta del cual Moisés había hablado, que sería levantado de entre el pueblo. Y es importante que nosotros recordemos, si hemos leído el Antiguo Testamento, que el apóstol Pedro está citando aquí Deuteronomios 18:15, donde Moisés le dice estas palabras al pueblo de Israel: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Ahora, cuando el apóstol Pedro dice esto y menciona a Moisés, es importante que nosotros sepamos que para el pueblo judío Moisés era reverenciado como su primer y su más grande profeta. Así que al citar estas palabras, Pedro quiere que ellos recuerden que Moisés había anunciado que llegaría uno que sería mayor que él, mayor que Moisés. Y este tendría que ser el Mesías, al cual es llamado el profeta. Y por esa razón es que nosotros encontramos en los evangelios que los líderes religiosos tenían siempre ciertas expectativas de la llegada del Mesías, al cual se refieren en los evangelios como el profeta. El Evangelio de Juan nos relata que los líderes religiosos enviaron a sacerdotes y levitas cuando Juan el Bautista estaba predicando para hacerle una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron a Juan? ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron a Juan el Bautista? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el profeta? ¿Y qué dijo Juan? No, yo no soy el profeta. ¿Y qué significaba eso? El profeta era una designación, un título, un oficio que tendría el Mesías. Y el Mesías sería conocido porque él daría a conocer la palabra de Dios al pueblo. Porque eso es lo que un profeta hace. Un profeta habla la palabra de Dios al pueblo de Dios. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Luego tenemos que cuando los fariseos estaban enojados porque Jesús había sanado a un ciego de nacimiento y le había hecho que él volviera a ver, un ciego de nacimiento. ¿Y qué hicieron los líderes religiosos? Tomaron al ciego y le dijeron: ¿quién te sanó? Dinos, ¿quién te sanó? ¿Quién te hizo esto? Y el ciego dijo: yo creo que fue el profeta. Y los fariseos se enojaban porque ellos sabían que si el pueblo reconocía a Jesús como el profeta, tendrían que reconocer a Jesús como el Mesías. Porque el Mesías era ese profeta que ellos estaban esperando. Si ustedes recordarán también cuando estuvimos en nuestro primer sermón, Jesús preguntó: ¿qué dicen
las personas de mí? Y los discípulos le dijeron, dicen que tú eres el profeta Ezequiel, dicen que tú eres el profeta Elías o algún otro profeta. Así que el pueblo tenía esta idea de que el Mesías llegaría y sería reconocido como el profeta de Dios. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que ahí el ministerio del profeta y el oficio del profeta es bastante común. ¿Y qué hacía el profeta en el Antiguo Testamento? El profeta hablaba la palabra dada por Dios al pueblo. Y esas palabras muchas veces eran de bendición para el pueblo. Muchas veces los profetas hablaban exhortaciones al pueblo. Muchas veces las profecías eran el juicio de Dios por su falta de arrepentimiento. También los profetas hablaron de la esperanza futura de la llegada del Mesías. El profeta hablaba la palabra del Señor. Y es por eso que nosotros encontramos la expresión, así dice el Señor me dijo, anuncia esto, dice el Señor. ¿Por qué los profetas hablaban de esta manera? Porque ellos no estaban dando su propio mensaje, sino el mensaje de ¿quién? El mensaje que Dios les daba que ellos dieran. Así que el profeta era este instrumento de Dios para que el pueblo conociera cuál era su voluntad, qué era lo que Dios quería hablarles en ese momento. Y lo que nosotros tenemos ahora en el Nuevo Testamento es que cuando Cristo llega entonces el verdadero profeta. Porque Él no solamente nos anunció la palabra de Dios, Cristo no solamente nos habló la palabra de Dios, sino que Él mismo era la palabra encarnada. Y Él nos reveló a Dios. Para quienes tienen su Biblia y pueden ir conmigo a Juan capítulo 12, versículo 49, dice lo siguiente. Jesús dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Eso es lo que el profeta hacía. El profeta no hablaba de su propia cuenta. Los falsos profetas sí. Pero el profeta verdadero solo hablaba si Dios le decía que hablara. También pueden ver en este pasaje que dice el profeta. El profeta está comprometido en hablar solamente lo que le ha mandado el Señor. Eso es lo único que él debe hablar. El profeta debe ser fiel al mandato del Señor. Y Jesús es mayor que todos los profetas. Jesús es mayor que Moisés. Jesús es mayor que Elías. Jesús es mayor que todas las cosas. Este Mesías que vino nos habla la palabra de Dios y nos revela a Dios, nos revela su verdad, nos revela la voluntad de Dios para el pueblo. ¿Y qué debe hacer el pueblo? ¿Qué debe hacer el pueblo con el profeta? A este debemos oír. Escúchenme. A este debemos oír. ¿Qué hizo el pueblo de Israel con este profeta? ¿Qué hizo el pueblo de Israel con este profeta? Lo mató, al igual que hizo con los demás profetas. Lo mató. Pero el mandato para nosotros es que nosotros debemos oír a este profeta. Ahora quisiera darles un par de implicaciones y aplicaciones de por qué es importante que nosotros entendamos y conozcamos a Jesús como el profeta. Y en primer lugar, déjenme decirles que nosotros vivimos en un mundo confundido y sin dirección que necesita escuchar a Dios. Escúchenme, nosotros vivimos en un mundo confundido y que está sin dirección y necesita escuchar a Dios. Y Jesús, en su función como profeta, nos ha traído la palabra de Dios y debemos oírlo. El mundo se pregunta, ¿cómo puedo escuchar a Dios? La respuesta es, escucha a Jesús. El problema es que las personas quieren escuchar a Dios, pero no quieren escuchar al verdadero profeta de Dios, quien es nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón, si nosotros queremos estar bien, si queremos vivir bajo la dirección de Dios, bajo la voluntad de Dios, entonces, al igual que
que Moisés, nosotros debemos decir a este oíd. El mundo está perdido. El mundo no sabe qué hacer, no sabe qué dirección tomar, no sabe qué decisiones correctas tomar. La razón es, no están escuchando a quien deberían escuchar. Así que en primer lugar, es importante que nosotros comprendamos este oficio de Jesús. Porque mientras el mundo está confundido, los cristianos tenemos claridad de lo que Dios quiere para nosotros. Mientras el mundo está estresado, mientras el mundo no sabe qué hacer, nosotros los cristianos vivimos en paz y estamos tranquilos porque sabemos a quién oír. Sabemos a quién oír. En segundo lugar, nosotros vivimos rodeados de muchas voces que quieren tomar nuestra atención y definir nuestra vida. Escuchen, usted posiblemente escucha la voz del mundo y sus placeres. Posiblemente usted está escuchando la voz del relativismo. Esto no es malo, depende cómo lo mire usted. ¿Usted cree que es malo? Está bien para usted. Para mí no es malo. Eso es el relativismo. Quizás algunos están escuchando la voz del materialismo. Deberíamos vivir en este mundo para tener más y más y más, acumular, vivir una vida egoísta. Esto se trata de quién tiene más y lo mejor. Algunos escuchan la voz del materialismo. Otros están escuchando la voz del feminismo. Mujeres al poder que están destruyendo el verdadero diseño de Dios, la verdadera belleza que Dios le ha dado a la mujer está siendo destruida por un feminismo enfermo, diabólico, malvado. Pero muchos escuchan esta voz, la voz de las ideologías de género. No eres hombre sino que eres mujer, no eres mujer sino que eres hombre. Ahora no eres ni hombre ni mujer, eres todo lo que quieras ser, un perro, un gato, un caballo. Vi una que era como un caballo, ¿no? Qué horrible. Pero esas son las voces de las ideologías. Algunos están escuchando la voz de la falsa ciencia y la filosofía moderna que está cuestionando la existencia de Dios, la ciencia moderna, impía, perversa y diabólica, que quiere sacar a Dios de las cosas, no teniendo a Dios como la causa principal e inicial de todo. Pero mi pregunta para ti es, ¿qué voz vas a oír tú? ¿A quién estás escuchando? Y esta mañana todos aquí escuchamos una voz, y bueno, no es la mía, sino que todos escuchamos una voz. Si no estamos escuchando a Jesús, estamos escuchando otras voces. Y esas voces que estamos escuchando están definiendo lo que somos, lo que pensamos, lo que creemos, lo que perseguimos, aquello por lo que vivimos. Y si esta mañana usted no está escuchando a Jesús, usted tiene un gran problema, porque nuestro pasaje dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y lo que está diciendo el pasaje es, serán quitados, serán desechados, estarán fuera del pueblo de Dios, no podrán tener herencia con Él, si ustedes no escuchan la voz del Señor. Algunos esta mañana están escuchando la voz del consumismo. Están escuchando esa voz que dice, vive para ti, vive para satisfacerte a ti. Algunos escuchan la voz del orgullo que les susurra a su oído, no necesitas a nadie más. Tú puedes solo, tú puedes caminar solo, tú eres lo suficientemente capaz. Esa es la voz del orgullo. La voz de la humildad dice lo contrario. Dice, necesitas a otros. No eres lo suficientemente bueno, no eres lo suficientemente capaz. La voz de la psicología dice que eso es no tener una autoestima alta. La voz de Dios dice, la verdadera grandeza está en ser humilde y reconocer nuestra condición como pecadores. Así que algunos están escuchando la voz de sus propios deseos que los empuja a seguir cada día las metas de este mundo vano y pasajero. Tú estás escuchando a alguien esta mañana. Antes de venir a la iglesia escuchaste la voz que te habla todos los días, que hace que te levantes para vivir para tus propios deseos y tus propios placeres. Pero escucha bien, hay un peligro si no estás escuchando a Jesús. Y la advertencia de nuestro pasaje es, si no escuchas a este profeta, morirás. Si no escuchas a este profeta, tendrás que perecer.
En tercer lugar, nosotros vivimos en tiempos engañosos, donde muchos son guiados por su sensualidad y por sus deseos y hablan por sí mismos supuestas revelaciones y se autoproclaman profetas de Dios hoy en día. Y muchos han entrado a la iglesia con mensajes de prosperidad, de sanidad, de bendición futura, declarando y decretando cosas en el nombre de Dios, diciendo, Dios me habló y me ha dicho que te diga, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son falsos profetas, hombres que simplemente hablan de su propio corazón. Dios no les ha hablado nada. Dios no les ha hablado nada. ¿Por qué? Porque Dios ya ha hablado en su Hijo Jesucristo. Él ya ha hablado y ha revelado su voluntad y ha revelado qué es lo que Él quiere para nosotros, cómo Él desea que vivamos para Él, cómo podemos conocerlo, cómo debemos conducirnos en la vida. Él ya nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. No necesitamos escuchar a otro profeta, porque el profeta verdadero ya llegó. Y muchas multitudes están corriendo hoy tras estas personas que dicen que son profetas, tratando de buscar dirección, tratando de buscar milagros, tratando de buscar las cosas que le convienen. Ellos solo quieren oír cosas como Dios te va a prosperar, pero no quieren oír al verdadero profeta que dice arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente quiere escuchar a esos falsos profetas que dicen Dios tiene cosas grandes para ti, pero el verdadero profeta dice, si no crees en el Hijo de Dios, ya has sido condenado. Las personas les gusta oír a esos profetas engañadores que les dicen que sus problemas son a causa de un entierro que tienen en su casa y que les hicieron brujería y que la culpa es de Satanás. El verdadero profeta dice que el problema del hombre es el corazón y que a menos que el hombre nazca de nuevo, no podrá entrar ni ver el reino de Dios. Así que ten cuidado con los falsos profetas y conoce y escucha al verdadero profeta de Dios, que es Jesucristo. Y si hay alguien que dice, pero pastor, yo conozco a un hombre que dice que es profeta y todo lo que dice se cumple. Usted tiene que tener cuidado. Primera de Juan dice, discierne los espíritus. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas lo que tienen son espíritus de adivinación procedentes de Satanás y de los demonios. Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18 dice, y sucede que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo instante. En esa historia había una joven que no sabía quiénes eran los hombres que estaban ahí, pero por el espíritu de adivinación, ella entendió que ellos eran, como dice el pasaje, que estas personas eran siervos del Dios Altísimo. ¿Por medio de qué? ¿Espíritu de qué? Adivinación. ¿Y qué hizo Pablo? Él echó fuera ese espíritu de adivinación de esta persona. Así que ustedes tienen que tener cuidado. Y por último, para terminar, quiero preguntarte, ¿es Jesús tu profeta? ¿Es Jesús tu profeta? ¿Estás escuchándolo para conocer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Estás escuchándolo para tomar las decisiones que enfrentas diario? ¿Debería comprar esto? ¿Debería ir aquí? ¿Debería ir allá? ¿Qué dice el Señor al respecto de estas cosas? ¿Debería tomar este trabajo o debería dejar este trabajo? ¿Debería salir con esta persona o quizás esta no es la persona de Dios para mí? ¿Cómo escuchas la voz del Señor? ¿Cómo estás preguntándole a Jesús cómo conocer su voluntad y cómo conocer cuál es la palabra de Dios para ti si no estás dedicando tiempo para estar en la palabra? Si no estás dedicando tiempo para escuchar su palabra, para buscarlo a través de cómo Él nos habla hoy, cómo nos habla el profeta hoy por medio de las Escrituras. Así que quieres que Jesús te hable,
¿Quieres que Jesús te hable hoy? Abre tu Biblia y lee tu Biblia. Y pasa tiempo en tu Biblia para escuchar la voz del Señor. Esa es la forma en la que el Señor nos está hablando hoy. Así que mi pregunta ¿es Jesús tu profeta? ¿Lo estás escuchando para tomar decisiones? ¿Lo estás escuchando para dirigir a tu familia? ¿Para usar bien el dinero? ¿Para movilizarte de un lugar a otro? ¿Para servir en la iglesia? ¿Para instruir a tus hijos en el temor del Señor? ¿Realmente estás escuchando la voz del Señor? ¿Estás escuchando a Jesús? O simplemente, al igual que todos, hombre caído, no regenerado, quieren tener a Jesús para que le diga las cosas buenas y bonitas. Y lo demás, nos tapamos los oídos y no escuchamos lo que el Señor nos quiere decir. Si eres de estos, si eres de los que piensan que solo debes de escuchar algunas cosas de Jesús, déjame decirte que estás yendo por el camino equivocado. Necesitas arrepentirte esta mañana. Tu vida está en juego. Y la razón por la que te digo esto es porque te amo con todo mi corazón y no quiero que te pierdas. Jesús es el profeta, mayor que cualquier profeta, pero es mucho más que el profeta. Él es el Mesías esperado, que vino al mundo a salvarnos de nuestros pecados. Es nuestro pecado lo que nos impide escuchar la voz de Dios. Es nuestro pecado lo que nos impide escuchar a Jesús. Jesús vino y tomó nuestro pecado y en la cruz sufrió por toda nuestra maldad. Y a través de su muerte canceló nuestra deuda. Y ahora Él nos extiende su misericordia y su amor si ponemos nuestra fe en Él. Él terminó con el pecado. Él terminó con la esclavitud. Él venció la muerte. Y ahora tú y yo podemos vivir y escucharlo a Él si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él. Mi pregunta es, ¿cuándo harás eso? ¿Cuándo te arrepentirás? ¿Cuándo pondrás tu fe en Cristo Jesús? Hazlo ahora, porque si te rehusas escuchar la voz del Señor, te perderás para siempre. Amén. Vamos a orar.